Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué gusto saludarlos una vez más, compartir con ustedes este tipo de temas que nos ayudan a crecer espiritualmente en entornos muy distintos en la ciudad de Chiquimula. Nos encontramos en Finca Los Laureles, aquí en el Salón General del restaurante Papatono y Mamalola. Qué bendición, Pastor Moy, que abordemos estos temas en entornos naturales, muy clásico aquí en la ciudad de Chiquimula. Muchas gracias, hermano Marvin, por darme el honor de estar contigo y saludar a toda la teleaudiencia que están con nosotros creciendo constantemente a la luz de la palabra. Lo que hacemos es mostrarle las columnas que nosotros tenemos fincando nuestras vidas espirituales y anhelamos que usted igualmente crezca con nosotros, avance. Ese es el interés. Estamos dándole continuidad a la serie Jesucristo y el Yo Soy. En el Evangelio de Juan encontramos diversidad de declaraciones con relación hablando de Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Son los dos temas que hemos abordado de la serie. Hoy vamos a abordar el tema Jesucristo como el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y vaya qué figura tan preciosa, porque cuando uno analiza las características de un pastor, de una oveja, de un rebaño, es más, a nosotros nos dicen pastor. ¿Y de dónde viene esa terminología? Porque se habla de abogado, se habla de arquitecto, pero pastor, sería interesante exponerlo, Pastor Moy, ya que este va a ser el tema particular que nos va a ocupar en este espacio, en estos momentos, que Jesucristo es el buen pastor, y vamos a partir de ahí, de esa terminología. En la época en que estamos cambiando hasta la terminología con respecto a alguien que ejercita un liderazgo sobre una comunidad, hoy se les llama coach. Coach. Hoy se les llama de otras formas, pero sin lugar a dudas, el ámbito en el que Jesús estaba provocó que la comunidad tuviese la posibilidad de ver con más claridad, de entender la función pastoril, esa tarea de la custodia que se tiene o que se lleva a cabo precisamente ante un conglomerado que va con y tras alguien a quien identifica no solamente con la vista, sino también lo identifica por otros motivos. Y en estos contextos directamente no tenemos un rebaño, o sea, no tenemos las ovejitas, los animalitos como tales, ni una función de pastor. Lo hemos leído en la palabra, posiblemente en Occidente, lo más cercano que tenemos en Guatemala. Si usted nos está viendo en otro país a través de las redes sociales, pues posiblemente esté cercano a un rebaño o a una crianza de ovejas. Lo que tenemos más cercano a una oveja es lo que nosotros llamamos el peligüey. De hecho, usted ha estado cerca de esos animalitos. Tengo simpatía por este tipo de cuadrúpedos que me encantan porque son tan semejantes a las ovejas. Son corderitos, por cierto, que pues inspiran cariño. He visto como algunos que cuando son despreciados por sus madres, a quien les está cuidando lo persiguen, no necesita ponérsele el lazo, sino ellos están juntos. Un amigo suyo aquí, precisamente en Los Laureles, vino a inyectar un peligüey tiernito. Y cómo me encantó porque yo lo vi, o sea, no me contaron, yo lo vi, que con qué ternura, Pastor Él los Moy. besa, sí, él besa a los animalitos, les habla. Ajá. Y con él oramos por nuestros animalitos diciendo, Señor, levántalos, prospéralos, líbralos de las plagas. Bueno, así que eso vamos a hablar. Una figura clásica en Israel, se trabaja mucho con rebaños, con ovejas. Ese es el contexto en el cual se desarrolla esta ocupación. Y atinadamente el Señor les dice, yo soy el buen pastor, y comparó a sus seguidores como esas ovejitas, como parte del rebaño. Quédese con nosotros porque de eso vamos a hablar en estos espacios. Jesucristo como el buen pastor. Yo quiero en esta noche invitar a alguien muy especial para mí. Ella es la princesa de mi casa, mi hija Alira Rivera. Yo quiero invitarla a que ella venga junto a mí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Decía el salmista David, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente.
De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y yo creo que no hay cosa más grande que uno pueda ver como mamá y papá en el Señor que ver a sus hijos también sirviéndole al Señor. Y si hoy estamos aquí, nos levantamos por ellos también. Y declaramos, oh Dios, que la lluvia tuya de bendición y de avivamiento cae sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y que te servirán a ti, oh gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, es un gran yo soy, el gran yo soy. Es un gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo
Qué bueno saludarlos una vez más. Estamos en Finca Los Laureles, en este salón precioso, acá en el sector del restaurante de Papatono y Mamalola. Eventos muy clásicos que se hacen aquí en la ciudad de Chiquimula. Y agradecemos a la familia Castañeda por permitirnos estos espacios para transmitir el mensaje de Dios. Y estamos abordando la serie Jesucristo y el Yo Soy. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10. Si usted tiene a la mano la Biblia, vamos a estar meditando en Juan capítulo 10. Nuestro invitado, el pastor Moisés Méndez. Cuando todos nosotros observamos este ámbito, precisamente aquí donde estamos hoy tomando un tiempo de refresco y no tardaremos en tomar nuestro café, hemos de entender que el ambiente es muy campestre. Y aunque no es tan semejante al de los lugares que tú conoces en persona en Israel, ciertamente la vida de comunidad que se desarrolló en aquel tiempo, parte de la economía, parte de las finanzas, parte de la vida celebrante de todos. Es más, tenía tanto que ver con su manera de vivir litúrgicamente, porque sus ofrendas eran precisamente con ovejas y con cantidad de ovejas. Y no puedo dejar de considerar este hecho, que lo aprendí desde mis primeros días, que el que me enseñó a diezmar me decía, pastor, bueno, en ese tiempo no era pastor, pero ya éramos estudiantes, y me decía, debe recordar que el dueño de la hacienda, el dueño del rebaño, sentaba a su hijo en la baranda antes de entrar al corral a sus ovejas, y cuando era el momento de consagrar, tomaba un hisopo con un palo y lo untaba en sangre y contaba las ovejas, y contaba cuando todas estaban entrando para saber cuántas tenía, pero de paso apartarlo de Dios. Y entonces decía 1, 2, 3, 5, 8, 9 y 10, y tocaba con el hisopo a la 10ª. Luego continuaba 20, continuaba 30, y así sucesivamente, porque si algo era de la misma manera, la provisión, pero reconociendo al dador de esa provisión. Sí, los pastores de aquel tiempo tenían esas costumbres, y por eso es que se ve como una provisión de Dios la vida. Y en el contexto en el que vivimos acá, se habla de ganado, pero el que está arreando el ganado regularmente va atrás, va chiflando. Bueno, ahora que se han incorporado las motocicletas, yo veo estas áreas aquí por San José Larada y van pitando con un chicote en la mano y gritando, ¿verdad? Arreando las vacas, pero desde atrás, muchas veces golpeando al ganado. Sin embargo, en Juan capítulo 10, la Biblia nos menciona, Pastor Moy, hablando generalidades antes de entrar al tema de que Jesucristo es la puerta, resulta que el pastor va adelante y las ovejas van detrás del pastor. El pastor es tierno, el pastor guía, y las ovejas conocen la voz del pastor. La Escritura nos habla en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 7, tipificando las características del entorno, diciendo Jesús a ellos, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una vez más, he de recordarte que tú sí conoces un lugar en donde se guardaba o se ponía en guarnición a las ovejas cuando estaban de tránsito. Y normalmente era un lugar que no tenía puerta. Exactamente. Alguien se quedaba a dormir ahí. Era la misma persona que estaba cuidando, chiflando y arriando en algún momento a las ovejas. Era el hijo, o era el pastor o el hijo del pastor quien hacía eso. En ese sentido, Jesucristo es la puerta de las ovejas, porque Él mismo se encargaba de estar por allí. Y por ejemplo, fortalecemos lo que usted ya dijo, de manera como usted aprendió a diezmar con el hisopo. Cada 10, el pastor, de igual manera, en el contexto bíblico, él directamente estaba en la puerta, él mismo era la puerta, y él conocía las ovejas, porque también, pastor, el contexto nos habla de que habían ladrones que no entraban por la puerta, sino que entraban por la muralla, y esa no era el buen pastor, sino que eran asalariados, dice la palabra, y eran ladrones. Sí. En este caso, usted y yo debemos considerar el hecho de que contigo creo que reflejamos esto, y me dio mucho gusto cuando tú me explicabas a mí el haber entendido por qué
esos rediles, porque así se le llamaba a esos entornos donde se guardaba las ovejas temporalmente. No tenía puerta de madera, no tenía talanquera. Era el pastor quien se dormía allí, porque él podía percibir cuando alguien entraba o quería salir. He ahí por qué nosotros cantamos Eran 100 ovejas, porque cuando notó que le faltaba una, salió en su búsqueda y dejó en el aprisco a 99. El Salmo 23 nos habla acerca de la vara y el cayado. La vara era para proteger de animales feroces que atentaban contra el rebaño, los famosos lobos. Pero también el cayado tenía una curva en la parte final y algunos comentaristas mencionan que era para atraer las ovejas que quedaban en una parte de la montaña. En algunos momentos donde las ovejas se extraviaban, el cayado servía para poder engancharlas y rescatarlas de esa condición. Así que el buen pastor, mientras las pastoreaba a la intemperie, las llevaba, como dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Es decir, la misión del pastor era guiarlas, ¿verdad? Y las guiaba por donde había comida, esas aguas de reposo, pero también había un sector improvisado, por así decirlo, o temporal, donde las ovejas finalmente estaban y en la puerta estaba el pastor. Por eso Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. En este sentido, Pastor Moy, creo que los hijos de Dios tenemos esa ventaja, que nuestro buen pastor está allí cuidándonos. Y dice la Biblia en Juan capítulo 10, que hay otras ovejas que no son de este redil y tengo que ir a buscarlas también, dándonos a entender que hay algunas ovejas que se han extraviado, pero que el buen pastor va, las busca y está llamándole también para que usted sea parte de este rebaño. Parte de esa función pastoral es exactamente esta descripción. El que por mí entra está a salvo. Y por favor, véalo así. Aún él podía notar, ese amigo que tú has visto, Oscar Cordón, un ingeniero agrónomo, me llamó la atención que él puede apartar aún a las ovejas que están enfermas y sabe cuáles pueden contaminar a las otras ovejas. Y entonces, las que entraban estaban bajo su custodia y en seguridad. Si había alguna que era amenaza de entre ellas para con las otras, también la apartaba hasta curarla. Lo que tú estabas diciendo de ese bordón que tiene algún tipo de figura o forma para arrastrar o remolcar a las ovejas que se habían extraviado y quizás estaban en riesgo, también tenía el suficiente peso para darles en la cabeza. Y lo digo en tono de broma. ¿Sí ves? Pero, por favor, hasta las ovejas entendían la corrección, porque no era un golpe, sin duda. También los pastores usaban una honda. Usted recordará a David con una honda. Claro. Pero esa honda no era precisamente para dañar, sino para asustar y atraer a sus ovejas, para agredir o lastimar a la amenaza al redil, pero también era para espantar a las ovejas. Las tiraba más lejos la pedrada para que la oveja se diese por espantable o espantada y corría de regreso a la seguridad de su pastor. Están notando de que la figura del pastor cumple varias funciones: ternura, guianza, corrección, el hecho de separar las ovejas que están enfermas. O sea, la función de un pastor son las cualidades que describe la palabra con relación a Cristo, que Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él es el que estaba prácticamente en la puerta, literalmente, conocía el rebaño, conocía las ovejas. Y en el siguiente segmento vamos a estar hablando de quiénes son los ladrones, porque la Biblia nos menciona en el versículo 8, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Versículo 9, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿quiénes son esos ladrones, esos bandidos? Bueno, quédese con nosotros y en el siguiente segmento vamos a estar hablando acerca de quiénes son esos bandidos y esos ladrones. Jesús, ven y llena nuestro corazón
ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús, 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 no hay nadie igual, no hay nadie igual, Jesús, Jesús, no cambiarás, tú no cambiarás, no cambiarás, oh, Jesús, Jesús. Una vez más en el programa Punto de Reflexión me acompaña el Pastor Moy desarrollando el tema Jesucristo como el buen pastor con la serie Jesucristo y el Yo Soy. Hay varias declaraciones en el Evangelio de Juan y en esta ocasión en el versículo 7 él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Hemos estado hablando generalidades con relación al pastor, cualidades, virtudes. Hemos hablado acerca de las ovejas que son parte del rebaño, Cristo directamente siendo la puerta de las ovejas. Pero ¿quiénes son los ladrones y los bandidos, verdad? Que no les interesa el rebaño, no les importa nada de eso. Bueno, según el contexto, se refiere a los maestros falsos. Resulta que el Señor tenía una guerra tremenda, Pastor Moy, con los líderes religiosos de esa época. Querían atraparlo con una palabra. Siempre estaban tratando de contradecir las palabras de Jesucristo. Por ejemplo, el día de reposo era muy clásico. Claro. En Juan capítulo 9, que es el contexto, el Señor recién había sanado a un ciego y ellos, en vez de acreditarlo a la gloria de Dios, bueno, dijeron, saber quién te sanaría, y empezaron una serie de debate teológico. Entonces el Señor habla de que los bandidos y los que vinieron antes de Él, dice la Biblia que son ladrones, y se está refiriendo a esos líderes religiosos que no les interesaba nada el rebaño, sino que colocaban cargas que ni ellos ni siquiera con un dedo querían mover. La Escritura nos habla en el verso 10 del capítulo 10 de Juan. Es uno de los textos a continuación, diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por favor, vea la consecución, una progresiva sobre la otra. Hurtar, quitar, sustraer, no hacer visible totalmente que se robó algo, pero sí parte. Si algo hemos visto cuando estamos observando la crianza de los animales, hay parásitos que están adheridos o están en la piel o están por dentro. En este periodo en que algunos experimentamos la amenaza del COVID-19, se nos recomendó tomar precauciones, y entre ellas el ingerir ivermectina. Sí, pues. Lo cierto es que eso servía para quitar parásitos. Ajá. Y fue visto tal cual un parásito que venía para amenazar, y creemos que algunos pues tuvieron mucha más posibilidad de enfrentar este mal a causa de que sacaron este parásito. De paso nos quedamos sin pulgas y sin garrapatas. Pero el hecho es de que si se trata dentro de otras especies, ¿por qué no considerar que hay en la vida del ser humano? Porque lo noté que había hasta ivermectina para humanos, no era solo para animales. Entonces era determinante que si hurtan, menguan, o cuando usted quiere ver a alguien que dé de sí todo su potencial, hay que quitarle toda amenaza que está por dentro o que está absorbiendo parasitariamente su salud, que está menguando su plenitud. Eso me habla de hurtar. También la Biblia me habla de matar. Algunos llevan hasta la muerte y otros hasta la destrucción o aniquilación. Por eso usted con nosotros es muy importante que observe que el buen pastor hace eso. Por favor, tolere a sus pastores cuando les dicen u observan algo que se ve cual amenaza. Esto no está bien. ¿Es que él se está metiendo en mi vida? No precisamente. Sí, pues. O sea, la intención es que estés bien, que usted esté bien y que usted salga adelante. Y recuerde lo que dice la palabra en el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. En este caso, notamos que Cristo habla muy fuerte acerca de los líderes religiosos. Y número 2, hemos notado en evangelismo, Pastor Moy, que Juan capítulo 10, versículo 10 se refiere al enemigo del rebaño, que es el diablo. Sí. Él es homicida desde el principio, él es mentiroso, de hecho tiene varias cualidades también negativas como adversario. Él está día y noche acusando a los escogidos de Dios, buscando una manera de cómo arrebatar y arremeter contra el rebaño. Sin embargo, usted mencionaba una figura tremenda del pastor, desparasitar. De hecho, en aquella época, según mencionan, cuando habían parásitos en las ovejas, el aceite cumplía una función importante para sanar. Parte de ello, sí. Y el buen pastor tomaba la delicadeza como su amigo. Es que cómo la trataba, yo todavía tengo esa escena, es que cómo trataba a ese peligüey, ¿verdad? Era tiernito, ¿verdad? Entonces, con qué amor, y cuando le puso la inyección, no te va a doler, le decía, ¿verdad? No te va a doler, y la sobaba. Puedo imaginarme yo Cristo interesándose en las ovejas, pero el que es asalariado, no le importa. El asalariado ve que el lobo viene y dice la Biblia literalmente que huye y deja las ovejas a la deriva para que el lobo las pueda capturar. Por eso creo que Jesucristo vale la pena directamente centrarnos en Él, venir a sus caminos. Y hablándolo de una manera práctica, qué bien nos caería buscar de Dios, Pastor Moy, aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas de las dolencias del ser humano es por soledad. No hay como ver a un animal que está solo como candidato a presa de cualquiera de las adversidades. Cualquier lobo rapaz, cualquier carnívoro podría lastimarle, cualquiera podría ser una amenaza. Es muy importante que ustedes y yo, al conceptuarnos como ovejas, observemos que también si deambulamos por la vida sin ayuda, déjenme, yo estoy solo, yo estoy bien. No respetamos paternidades en casa, no respetamos autoridades, no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros. Quiero recordarles que para esto apareció Jesús, para deshacer todos esos esquemas, en donde nos hace recordar que Él es el buen pastor y está interesado no en solo ayudarnos, Él dio todo por nosotros. El Padre, como el dueño de las ovejas, en este caso nuestro Creador, dio a su Hijo Jesucristo para que usted y yo tuviésemos salud, vida y vida en abundancia. Y su matrimonio puede ser restaurado, su vida, en cualquier hábito, algún vicio que usted esté metido. Recuerde que el buen pastor con el aceite o con la ivermectina o con todo lo que implica quitar los parásitos, el buen pastor tiene toda la experiencia. Es posible que nosotros intervengamos como parte de esa función porque nos llaman pastores. Y el pastorear es una tarea tan delicada, una tarea donde uno tiene que conocer el nombre de la persona. Fíjense que si ustedes leen Juan capítulo 10, la Biblia nos menciona que el pastor dice que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Escuche eso, por su nombre. Leí un dato por allí, que el ser humano tiene la capacidad para memorizar 1000 nombres. Yo pastoreo una iglesia más o menos de 100 personas. Y cuando la gente pasa, uno conoce quiénes son. Y uno dice, bendice a Pedrito, bendice a Juanita. Y uno va mencionando los nombres. Y yo soy muy dado, pero malísimo para los nombres. Y cuando estoy, les digo, porque lo primero que pregunta el pastor, ¿y cuál es el nombre? ¿Va? Y cuando le dicen un nombre un tanto diferente en la oración, ya ni el nombre dice. Pero Jesucristo sí conoce su necesidad, conoce su vida, su procedencia, porque Él es nuestro creador. Pero qué interesante que por el nombre, y nosotros como pastores tendríamos esa capacidad, imagínese usted, de 1000 nombres, Pastor Moy. Y sin duda muchos más. En este caso, usted ha de observar que el verso 14 de ese capítulo 10 de Juan nos dice que yo conozco mis ovejas, dice Jesús. Sí, tal cual lo dice el pastor Marvin, no solamente les conoce, sabe de qué fortalezas gozan, pero también de sus limitaciones, sabe cuál va primero y cuál va atrás. Me llamó la atención que alguien que conoció a Elvis Presley, un cantante famoso que ustedes recordarán en la historia, que conmovió desde los Estados Unidos al mundo entero en la época de la Segunda Guerra Mundial.
Y este personaje asistía a una iglesia. Él cantaba en el coro. Y alguien que lo conoció y lo vio crecer, desarrollarse, vio cómo se fue alejando del redil. Cuando ya no estuvo en el rebaño. Y le dijo, le recordó esto. Sale por la expresión que dice el pastor. Tú eres la oveja de la campana, le decía. La oveja por favor, de la campana. Busque usted ese tipo de razón por la cual estoy mencionando esto. ¿Sabe por qué? Él tenía un liderazgo. Donde él estaba llegaban muchas personas, llegaban autoridades, llegaban todo tipo de relaciones. Sí, se juntaba. De allí surgen que la gente dice, dinero llama dinero. Sí, cada quien tiene un tipo de sonido que atrae a los demás. Usted puede ser alguien que se siente acompañado por muchos, pero puede estar solo. Claro. Por eso Elvis muere solo, porque aunque él tenía un propósito de parte de Dios, creemos que no disfrutó a plenitud de Dios. Así que el buen pastor conoce su vida, conoce su procedencia, conoce su necesidad. Déjese pastorear por él. Así como el amigo del pastor Moy, déjese querer por Dios. Dios lo ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Posiblemente la familia te ha desechado, tus amigos en el momento más preciso que los han necesitado no están. Pero el buen pastor sabe tu nombre, tu procedencia, tu necesidad. Ven a Él. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Tiene todos los recursos disponibles para ayudarte, para restaurar tu vida. Echa mano de la vida eterna. Así que te animamos para que consideres Juan capítulo 10 y consideres a Cristo como el buen pastor. Siga con nosotros en el desarrollo del tema Jesucristo como el buen pastor. Montes puedes mover y lo puedes hacer en mi vida. Y hoy voy a creer, si espero veré, no hay nada que Dios no pueda hacer, aunque sienta que la luz se apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible, aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él, sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Mi Dios es fiel y grande, mi Dios es fuerte y yo confío en Él, todo lo puede. Aunque sienta que la luz apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Todo posible. Todo posible. Todo posible. Estamos en el programa Punto de Reflexión tratando el tema Jesucristo como el buen pastor en la serie Jesucristo y el Yo Soy. Él dice claramente en la palabra, en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy
el buen pastor. Y sobre esos dos pensamientos estamos girando hoy el punto de reflexión. Y quiero introducirme en este segmento citando el Salmo 23, que está muy pero muy coherente al tema que estamos abordando. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Una versión diferente, ¿sí?, pero que habla las cualidades del buen pastor. ¿Por qué el Salmo 23 se ha constituido en un salmo precioso para la era cristiana? Definitivamente que cuando usted y yo recibimos la palabra, no todo el mundo recibe la palabra. Oyen, la entienden, la almacenan, pero no la reciben. Cuando usted y yo recibimos el don de Dios que es Cristo Jesús para nuestra redención, salvación, cuando usted recibe con buena intención el hecho de advertir que es un pecador, entonces se juntan dos aspectos que lo hacen ver con características muy pastoriles, muy pastorales. El punto de reflexión para hoy, para nosotros, nos atrae precisamente para que su atención pueda contemplar que tiene un buen pastor, que está dispuesto a dar la vida por usted, que estuvo dispuesto y la dio y nos salvó. Pero el punto para usted y para mí ahora se constituye en algo determinante para que avancemos en su búsqueda. Si usted no mira bien, se dice que las ovejas no miran bien. Corta de vista. Son cegatonas, son miopes. Y entonces por eso ellas conocen a su pastor por olfato. Entonces muchas de ellas, si no distinguen bien, lo que saben es dónde está por su presencia. Usted puede también en esta ocasión saber si Dios le está hablando y le está acercando a Él. El regocijo que tú observaste de mi amigo, Oscar, tomando los corderitos, tomando estas becerritas, las besa, las toma de las orejas, se las pone sobre los hombros. Y yo veo que no es un asunto que sea para el bien solamente de la oveja, a él le hace bien. Sí, pues. Me decía recién que estuvimos viéndolas, hermano, he visto con mucha paz que algunas me miran y se regocijan al verme. El otro día me quedé dormido con una a la cabeza, no se movió por mí. Y según yo la estaba matando al cabo de que me dormí, pero ella estaba cuidando mi sueño también. Qué tremendo. No, y para nosotros es una alegría el poder ver gente que viene a los caminos de Dios, hablando de la función pastoril. Si algo nos alegra, porque algunos dicen, bueno, una serie de cosas con relación a la función de pastor, pero una de las satisfacciones es ver familias restauradas, es ver cómo hombres que se apartaron de Dios, ovejas que se descarrilaron, y que tratamos de seguir las cualidades del buen pastor Jesucristo, las busca por la montaña cuando se pierden, cuando se desvíen. Entonces el buen pastor, hacemos pues muchos esfuerzos para traerlos. A veces tenemos que ir a verlos a un hospital, a veces una mamá llorando, pues viendo a su hijo que se ha apartado, que ora de madrugada, que llama, ayúdenme a orar, y que finalmente esa oveja, en nuestro contexto dicen la oveja negra de la familia, dicen, ¿verdad? Pero que cuando finalmente una oveja es encontrada, dice la Biblia que hasta en el cielo hay fiesta, regocijo, cuando una persona se arrepiente y regresa al redil. Por mi edad, no sé cuántas veces te ha tocado a ti, aunque ya sé que te ha tocado. Como pastor me ha tocado llorar la ausencia, la decadencia y aún la muerte de alguna oveja. Estoy refiriéndome a vidas importantes que han buscado por sí solas, han determinado hacer lo que les pluje su corazón, lo que les da la gana. Y esto trae consecuencias. No hay ningún hecho que no deje consecuencias. Y este caso me ha tocado dar pésames. En tu caso yo te he dado pésame cuando se ha ido alguien, pero el consuelo mayor para nosotros es cuando alguien se fue, confiando y se fue a los brazos de su buen pastor. Y usted decía algo bien interesante,
que las ovejas son de corta vista y por eso es que tienen que estar muy cerca del pastor. Jesucristo va delante de las ovejas y este es un indicador porque Él conoce el camino. Jesucristo tiene un plan salvífico, tiene un propósito diseñado. Hay que estar cerca de ese plan, hay que alinearnos. Muchas personas quieren acuñar a Dios en sus planes cuando es al revés. Tenemos que acoplar nuestros planes a los propósitos de Dios y ahí empezamos a caer en el error porque tratamos de ubicar a Dios a nuestra conveniencia. Porque nosotros dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Así que el que mejor sabe guiarnos en esta vida es el Señor Jesucristo. Y ha colocado, por así decirlo, pastores que guían el camino, desde la familia, personas que tienen buena base sobre valores, educadores me estoy refiriendo, quizás líderes en la comunidad, dentro de la iglesia, pastores, en este caso, que deseamos el bienestar para las personas y para la comunidad. Entonces dejémonos guiar por Dios, porque aunque tú dices soy joven, tengo belleza, tengo dinamismo, tengo dinero, tengo éxito, es necesario que te acoples realmente al diseño de Dios. Alguna vez me tocó acompañar a alguien en Guatemala y recuerdo que él en su tiempo de declinación, cuando rompen con su esposa, él buscando lastimarla comenzó a ingerir licor. Y no olvidaré que yo tenía una Biblia forrada de cuero y barnizada. Alguien me la había confeccionado con mucho amor para proteger mi Biblia. Y entonces Dios, provocando a mi corazón pastoral, me hizo inquietarme por él. Fui a buscarlo y a tiempo estaba saliendo de su casa. Lo cierto es que lo estaba esperando un señor de la construcción, un albañil. Cargaba una uña de las que se usa para quitar clavos en las tablas grandes. Y me llamó la atención que era un invierno. Y percibí que Dios quería que él supiera que así como yo estaba con él, así estaba él con su vida. Y entonces me dijo, hermano pastor, me tengo que ir, así que nos vemos. No nos vamos a ver, voy a andar con usted. Y recuerdo que estuve con él todo el día. Nos llovió, sí, bueno. Me senté con él, el barniz se arruinó, por eso recordaba el forro de barniz. Pero ¿saben qué es lo interesante, mi querido pastor? Fíjate que me decía el señor constructor, gracias por acompañarlo, me dijo al principio. Usted sí le muestra su cariño. Gracias. Pero al cabo de las horas, ellos querían seguir yendo a los bares o a las cantinas. Y entonces, esa uña era para venderla. Era para conseguir más licor. Y yo no los dejaba. Y me decía, terminó diciéndome el señor albañil, ya déjelo en paz usted, hombre, déjelo que tome tranquilo. Usted no lo deja. Y le digo, así hace Dios, no nos deja. No me gusta, pero no lo voy a dejar. Sí. Y recuerdo que nos entró la noche y terminé yéndome. Y le dije, bien, llega la noche en que usted ya está más borracho y yo tengo que ir al culto. Pero lo difícil que es entender que Dios está con nosotros todo el tiempo y nos va a mostrar su amor más en su compañía, como un plus después de habernos dado a su Hijo Jesucristo. Salmo capítulo 23, que lo estuvimos citando, léalo antes de dormir o mientras está viendo el programa acá desde Los Laureles, aquí en este salón precioso del restaurante Papatón y Mamá Lola. Medite el Salmo 23, no se duerma sin antes ir al Salmo 23 y notará todas las virtudes de ese buen pastor. Tanto así que esto lo vamos a hablar en el siguiente segmento como punto de reflexión o una conclusión final. Ese buen pastor tiene la capacidad y la decisión de morir por las ovejas. Imagínense eso, la capacidad del amor incondicional. Por eso considere al Señor como ese buen pastor. Nosotros podemos fallar como seres mortales, cumpliendo un llamado de Dios, por supuesto, y fieles a ese llamado, ayudando a la gente, predicando el Evangelio, predicando del buen pastor. Podemos fallar en algún momento. Quizás en una llamada no lo hicimos, en una visita importante se nos olvidó, qué sé yo. Pero el buen pastor siempre estará ahí con fidelidad, amándolo y siempre con los brazos extendidos, diciéndole venga a mí y el Señor lo levantará. Vamos a un corte y regresamos para la conclusión final, que sería nuestro punto de reflexión. En el precio de su amor, en la cruz.
por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré saber ni en las riquezas ni en poder, mas yo me jactaré, Jesús, en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Dios los bendiga. Estamos en el punto de reflexión, en el último segmento del programa. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, queremos citarlo. Dice de la siguiente manera: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. O sea, no solo se interesa por el rebaño, quienes ya estamos en el rebaño, redimidos, obedeciendo al buen pastor, sino que dice la palabra que hay otras ovejas que no son parte del rebaño, pero que están dispersas. También dice el Señor, voy a buscarlas. Así es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Pastor Moy, es válido que nuestra audiencia conozca por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque puede ser que algunos no entendemos esa parte de la crucifixión, o algunas películas con relación a la crucifixión, pero ¿por qué Cristo tuvo que morir? En el caso para nosotros, nos compete en un programa tan corto como el de este tiempo, punto de reflexión, considerar que Dios redimió a la humanidad entera, no al pueblo de Israel solo. Y ellos tenían que oír esta descripción. Vino entre ellos a cumplir lo suyo, a dar precisamente su vida por la humanidad.
Pero, al parecer, todos ellos creyeron que esperaban solamente a alguien que los redimiría únicamente a ellos. Pero hemos aprendido que el Señor ha sido tan misericordioso que ha cuidado de todos. Y por eso abrió un sesgo, abrió sus brazos, como en la cruz, para redimir, para tomarnos a todos y salvarnos. Él ahí hubo que pagar en especie. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham mismo iba a sacrificar un animal, un cuadrúpedo, un corderito? Pero no deja ver la historia que se dejase de hacer. A partir de ahí, 4,000 años pasaron sacrificándose corderos, ovejas, hasta que apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo. Por eso, a partir de Él, todas las cosas quedaron abiertas. Esas ovejas que no eran de ese redil, era necesario alcanzarlas. Claro. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a Jesucristo. Él la ofreció. Aunque estaba Poncio Pilato, los maestros religiosos, que son estos ladrones y maleantes, ¿verdad? Todo contribuyó a un juicio tremendo e injusto para el Señor Jesucristo, y la sentencia fue la muerte. Pero Él mismo dice acá claramente, Él la puso voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. Pero también el mandamiento que el Padre le dio fue la autoridad de volver a tomarla. Por eso la Biblia nos menciona en Mateo capítulo 28 que la muerte no pudo retener al Señor. Las mujeres iban con unos ungüentos, ¿verdad?, para derramarlo ante el cuerpo inerte del Señor, y se encontraron con la tumba vacía. Finalmente ese buen pastor volvió a tomar la vida. Nadie se la quita, voluntariamente la puso, y ahora está a la diestra del Padre, nos dejó el Espíritu Santo, y un día ese buen pastor regresará. Ese aceite al cual me trajo a memoria mi querido Pastor Marvin, he de recordarles que tenía que ungir a las ovejas, uno para sanarlas, otro para preservar en ellas, porque sucedía que los ácaros y los depredadores pequeñitos que tenía una oveja, un cordero, era necesario que tuviesen limitación y se desplazaran. ¿Sabías que los búfalos también, cuando se enojan o están muy cansados, segregan un aceite y entonces sus depredadores no pueden hacerles daño? La Biblia me dice que no se va a dormir el que nos guarda. Salmo 121. Él va a estar con nosotros todo el tiempo y mantendrá a salvo a todos aquellos que hemos confiado en Él. Creemos que esta palabra, este punto de reflexión, nos da la solvencia como para preguntarle, ¿está a salvo? ¿Está bajo esa custodia, esa cubierta de su buen pastor? Por favor, no haga las cosas como usted piense. Vaya a donde está su pastor. Hablo del espiritual, pero también me refiero a los pastores que usted conoce, que no se metieron, que fueron llamados por Él para cuidar también sus vidas. Este es el punto de reflexión entonces. El Señor te ama. La pregunta es, ¿ya estás en el redil? Recuerda, Jesucristo, Él es la puerta, pero también Él es el buen pastor. Si no estás en el redil, tú dices, sí, de niño me llevaba mi abuela, recuerdo actividades juveniles o de adolescentes, pero estás retirado de los caminos de Dios. Recuerda que el buen pastor deja las que están seguras y luego va por las montañas a buscar las ovejas que se han perdido. Lo voy a hacer directo, te anda buscando, te anda buscando. Él es el buen pastor que con amor y voluntariamente dio su vida, la volvió a tomar y desde los cielos aparecerá para que finalmente ese rebaño estemos en la eternidad con Él. Amén. Pastor Moy, gracias por acompañarnos en este programa, en la serie. Estamos abordando ya hace 2 semanas esta serie de Jesucristo y el Yo Soy en las declaraciones del Evangelio de Juan. Un saludo final para la audiencia. Quiero acordar con ustedes el pensamiento. No tenemos otro discurso, no existe otro mensaje. Estamos hablando del pastor de los pastores, de aquel que cuida nuestras vidas,
que sin duda se acuesta para no dejar que entre ningún depredador, que no dará su cansancio como prioridad, sino antes bien sacará adelante tu vida. Esta es la intención por la cual hoy el Señor nos trae a mencionarlo como ese yo soy, el buen pastor. Dios los bendiga. Nos despedimos desde la finca Los Laureles en el salón que está anexo al restaurante de Papá Tono y Mamá Lola. Gracias, Pastor Moy. A ti las gracias. Saludos y bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.